Bien, de momento hemos estudiado las reacciones de sustitución, ahora vamos a estudiar las reacciones de eliminación. Fíjense que las reacciones de eliminación son un poco más complejas debido a que no tienen la sustitución. Lo que sucede es que sale el grupo saliente y entra el nucleófilo. Hay una sustitución del halógeno por el nucleófilo. Ahora, ¿qué sucede en la eliminación? En la eliminación no solo va a salir el grupo saliente, sino que también va a salir un hidrógeno de un carbono al lado del carbono que lleva el grupo saliente. O sea que están involucrados dos átomos que salen. Y en este caso, la base lo que hace es que expulsa al protón. No se mete con el grupo saliente, sino que reacciona más bien o interactúa con el protón. El resultado va a ser la formación de un alqueno, que vean que el alqueno podría ser con cualquiera, el doble enlace se podría formar con cualquiera de los carbonos enlazados a este carbono. Se libera agua y se libera bromuro. Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar las reacciones de eliminación. Las reacciones de eliminación siguen la regla de Zaitsev, en donde, fíjense que aquí si tenemos el 2-bromobutano, lo colocamos con un etóxido de sodio en etanol, y entonces va a salir, recuerden, el grupo saliente y además un hidrógeno del carbono que estén enlazados a este carbono. Podría ser este hidrógeno o este hidrógeno. Uno pensaría que la base va a interactuar más fácilmente con estos hidrógenos porque están más exteriores. Sin embargo, recuerden que los hidrógenos siempre son bien exteriores, o sea que no hay impedimento estérico para que la base interactúe con cualquiera de estos hidrógenos. El resultado es que el 2-buteno, o sea, la toma de este hidrógeno, se da en un 81% y la toma de este hidrógeno se da en un 19% para darnos el 1-buteno. Eso es lo que nos dice la regla de Zaitsev, que en las reacciones de eliminación siempre se va a obtener el alqueno más estable. Recuerden que los alquenos, entre más sustituidos, son más estables. Este es disustituido, mientras que este de aquí es monosustituido. Entonces se forma el alqueno más sustituido, preferiblemente. Ahora aquí, este es el 2-bromo-2-metilbutano. Podría tomarse cualquiera de estos 6 hidrógenos que nos llevarían a este compuesto, al 2-metil-1-buteno, o podría tomarse uno de estos hidrógenos que nos llevaría al 2-metil-2-buteno. Vean que este solo son 2 hidrógenos, este son 6, sin embargo, preferiblemente se toma este hidrógeno, ya que nos lleva al 2-metil-2-buteno en un 70%, mientras que el 2-metil-1-buteno en un 30%. Siempre se forma el alqueno más sustituido. Este es un alqueno trisustituido. Noten que los carbonos del doble enlace solo llevan un hidrógeno, o sea que se han sustituido 3 hidrógenos, mientras que este disustituido aún quedan 2 hidrógenos en el carbono. Ahora vamos a explicar a qué se debe las reacciones. Las reacciones de eliminación también se pueden llevar por diversos mecanismos. La E1, en donde inicialmente se rompe un enlace carbono-halógeno. Se rompe el carbono-halógeno para generar un carbocatión. Entonces, en la eliminación unimolecular, tal como en la SN1, en la sustitución unimolecular, se inicia formando el carbocatión. Siempre las vías unimoleculares son las vías del carbocatión. Una vez que ya está el carbocatión, viene la base y toma un hidrógeno de un carbono adyacente. Este hidrógeno que sale como protón, este hidrógeno deja su par de electrones y entonces con eso se forma el doble enlace carbono-carbono y la base toma el protón. En la reacción E2, los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-halógeno se rompen simultáneamente, dando el alqueno en un solo paso. Entonces aquí la base toma el hidrógeno, este hidrógeno deja su par de electrones, ese par de electrones expulsan al grupo saliente. Y en la E1CB, lo que sucede inicialmente es que se rompe el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, al romperse el enlace carbono-hidrógeno, se forma un carbanión, o sea, un carbono que lleva una carga negativa. Este carbanión, el par de electrones, son cedidos al otro carbono, al carbono adyacente. Este par de electrones lo que hace es que al carbono que lleva el grupo saliente, este carbono pierde el grupo saliente generándonos el doble enlace carbono-carbono. Entonces, la E1 es la ruta de los carbocationes, la E2 es
cuando se rompen simultáneamente los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-halógeno, y la E1CB, en donde se forma un carbanión. Vamos a empezar a estudiar todos los mecanismos de reacción de cada una de estas reacciones. Vamos a comenzar con la E2, la eliminación bimolecular. En la eliminación bimolecular, lo que sucede inicialmente es que la base toma un protón de un carbono adyacente al grupo saliente. Este protón deja su par de electrones y entonces ese par de electrones expulsa al grupo saliente. Noten que en el estado de transición se estaría formando el enlace base-hidrógeno, se estaría rompiendo el enlace carbono-hidrógeno, se empezaría a formar el enlace carbono-carbono y se comienza a romper el enlace carbono-halógeno. Eso en el estado de transición. Y finalmente ya tenemos el compuesto, el producto, que sería un alqueno más la base con el hidrógeno y el grupo saliente, en este caso el halógeno. Ahora, ¿qué bases tenemos? Un mecanismo de reacción tiene que tener fundamentos en situaciones experimentales. Entonces, la primera base que tenemos es que la velocidad va a ser función de la concentración del haluro de alquilo y de la base. Como ven, en la única etapa que existe en la reacción, se está rompiendo los enlaces del haluro de alquilo y también está actuando la base. Por lo tanto, ambas concentraciones deberían de tener efecto en la velocidad de la reacción. También, otro segundo fundamento para este mecanismo es el efecto del isótopo. Si nosotros tenemos aquí, vean que con dos hidrógenos, la reacción es más rápida. Mientras que sustituimos los dos hidrógenos por deuterio, el isótopo del hidrógeno con un neutrón, entonces con un neutrón, entonces lo que vamos a hacer es que la reacción es más lenta. Siempre el deuterio tiene una cinética, o sea que reacciona más lentamente que el hidrógeno, y lo observamos. Al tener los dos, en vez de dos hidrógenos, dos deuterios, la reacción es más lenta. ¿Por qué? Porque vean que depende en la etapa determinante de la velocidad, o en este caso la única etapa, de la ruptura de este enlace carbono-hidrógeno. Si es carbono-deuterio, la reacción va a ser más lenta porque siempre la cinética del deuterio es más lenta. También otro aspecto de la E2 es que sucede en geometría periplanar. ¿A qué se responde la geometría periplanar? Es que están los grupos, los dos grupos que van a salir deben estar completamente en un mismo plano. Entonces pueden estar antiperiplanar, que serían en una conformación alternada de menor energía, o sin periplanar, que van a estar eclipsados. Recuerden que esta es una conformación de mayor energía. Ahora, ¿a qué se debe de que tienen que estar periplanares? Eso es porque recuerden que al mismo tiempo que está saliendo el hidrógeno y está saliendo el halógeno, se está formando el doble enlace. Para que se forme el doble enlace, los orbitales p tienen que estar opuestos uno al otro y tienen que estar totalmente eclipsados. Si no están eclipsados, no se puede formar el doble enlace, o sea que si existe una rotación entre ellos, no se formaría el doble enlace, tal como lo podemos observar aquí. Entonces, el reactivo tiene que estar en antiperiplanar, o sea que los dos grupos, el hidrógeno y el halógeno, tienen que estar en lados completamente opuestos. En el estado de transición, en donde se comienzan a formar los lóbulos del orbital p, estos tienen que estar opuestos para formarse, para darnos el alqueno, en donde recuerden que se va a dar este enlace pi entre los orbitales p. Si no estuvieran así periplanares, no se podría formar el doble enlace. Y también se prefiere la geometría antiperiplanar porque es la de menor energía con respecto a la sin periplanar. Con esto vean que tenemos una relación también para las dos reacciones bimoleculares. Recuerden que las E1 y SN1 se caracterizan por la ruta del carbocatión, mientras que la SN2 y la E2, la SN2 es el ataque por detrás del nucleófilo y la E2 es antiperiplanar, o sea que siempre el ataque va a ser por lados opuestos. Eso tendríamos de las reacciones bimoleculares. Para el caso, este compuesto, el meso 1,2-dibromo 1,2-difeniletano, que aquí lo podemos estar viendo. Entonces,
la base va a tomar el hidrógeno y tiene que estar antiperiplanar con respecto al bromo. Vean que el resultado va a ser la formación del doble enlace y obtener únicamente el E1-bromo 1,2-difeniletileno, esta estructura, en donde los grupos más voluminosos con mayor prioridad son el fenilo en este lado y el bromo en este lado, o sea, por eso únicamente obtendríamos el isómero E. Vean que pH es la abreviatura del grupo fenilo cuando va como ramificación. ¿Y qué tal si, por qué no se forma el Z? Para formarse el Z tendría que estar el fenilo de este otro lado, o sea que tendría que estar en geometría sin periplanar, pero la sin periplanar es más energética que la antiperiplanar y entonces por eso no se forma. Y el único producto que obtenemos es el isómero E. Ahora vamos a ver la E2 en el ciclo hexano. Para el ciclo hexano, entonces vamos a tener que primero tiene que estar que el grupo saliente obviamente debe estar en una posición axial, ya que en una posición ecuatorial no podría tener una geometría periplanar. Por lo tanto, el grupo saliente tiene que estar en una posición axial y va a tener, en este caso que es el cloro ciclohexano, dos hidrógenos que van a estar antiperiplanares. Entonces, como lo vemos aquí, estos dos hidrógenos están antiperiplanares. En una base y en una reacción E2 obtendríamos el ciclohexeno. Si el cloro está en posición ecuatorial, no va a poder reaccionar, o sea que tendríamos que esperar a que el anillo dé una fluxión y entonces tendríamos el cloro en una posición axial. Ahora recuerden que la estructura más estable es con el cloro, o sea, el grupo más voluminoso, siempre los grupos voluminosos en posiciones ecuatoriales. O sea que el cloro en una posición axial estaría menos favorecido a darse. Tendríamos que esperar y la mayor parte del tiempo la estructura va a preferir estar con el cloro en posición ecuatorial. Tendríamos que esperar algo de tiempo para que llegara al cloro en posición axial. Pero si la temperatura es suficiente, entonces sí que va a dar esa fluxión del anillo. Ahora veamos como un ejemplo de estas reacciones en las reacciones del cloruro de neomentilo y el cloruro de mentilo. Entonces, en el cloruro de neomentilo, noten que es un anillo que podríamos nombrar para darle los menores números. Bueno, tenemos un cloro, un isopropilo y un metilo. El isopropilo estaría en la posición 1, el cloro 2 y el metilo en la 4. Noten que en el cloruro de mentilo también el isopropilo en la posición 1, el cloro 2 y el metilo en la posición 4. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el cloruro de neomentilo, los grupos más voluminosos, el isopropilo, el metilo, están en posiciones ecuatoriales, mientras que el cloro está en una posición axial. Mientras que en el cloruro de mentilo, todos los grupos más voluminosos están en posiciones ecuatoriales, o sea que este es más estable que el cloruro de neomentilo. Ahora bien, como el cloruro de neomentilo en su conformación tiene al cloro en una posición axial, ya está dispuesto para reaccionar y reacciona rápidamente con un etóxido de sodio en etanol para darnos el 3-menteno. Vean que aquí, si el cloro está aquí en esta posición axial, entonces tendríamos que los hidrógenos en esta posición, en el carbono adyacente, están en una posición axial, en una geometría antiperiplanar, y se nos formaría el enlace, el doble enlace hacia el isopropilo. Todo lo favorece, sigue la regla de Zaitsev y se nos forma el 3-menteno. Ahora el cloruro de neomentilo, en esta situación, el cloro y todos los grupos más voluminosos están en posiciones trans y no reaccionan. Entonces tendríamos que de alguna forma obligarlo a que haga una fluxión y pasen todos los grupos más voluminosos a una posición trans para que sea posible la reacción. También al dar la fluxión, el cloro quedaría en una posición axial, el grupo isopropilo está en la posición antiperiplanar, pero claro, ahí no va a salir el hidrógeno y únicamente tendríamos que considerar que el hidrógeno que puede salir es este de aquí, que está en posición diaxial con respecto al cloro. Entonces, este hidrógeno al salir nos va a producir el 2-menteno.
Vean que el 2-20 es un producto que no sigue la regla de Zaitsev, pero que es el único posible, ya que no podríamos obtener el 3-menteno. Bien, con esto concluimos esta parte por hoy. Fíjense que la clase probablemente la concluyamos la próxima semana y adicionalmente van a hacer unas exposiciones. Estas exposiciones es acerca del ultravioleta, el infrarrojo, la espectrometría de masas, la resonancia magnética nuclear y la purificación por cromatografía. Entonces son 5 exposiciones. Cada exposición la pueden dar 3 personas. Entonces tendríamos 15 personas y la vamos a hacer por duplicado para que fueran 30 personas, pero no más, no pueden haber más personas que hagan las exposiciones, con lo cual únicamente tendríamos 30 exposiciones de personas que la harían y que ganarían 15 puntos. Los otros restantes, bueno, si son pocos podría ser otra exposición, pero primero quiero ver de esa situación. Entonces les digo porque les voy a abrir un foro para que se apunten a hacer las exposiciones.